Bueno, bons días a todos os presentes, aquí os compañeros de mesa de sorteo, benvidos á delegación da Xunta aquí en Lugo, esta sala de prensa que vai ser testigo testemunha deste sorteo da Copa Galicia, da 38ª edición da Copa Galicia, e a verdad que un placer pues, estar aquí hoxe con vos e ver esos emparellamentos. Esperemos que un sorteo que todos esperamos, por lo menos a xente de Lugo, que sexa de unha maneira, esperemos que así sea o final. Bueno, pues dar a benvida tanto a Manuel Ferreiro, a Julio, presidente da Federación, e, por suposto, os hermanos Engroba, a Rubén e Óscar, pues, por organizar, por este sendo un ano consecutivo esta Copa Galicia, con complicado que é sempre organizar pues, un evento deste tipo, coa colaboración da Federación, en este caso tamén importante da Xunta, e un placer tamén, pues, un ano máis, pues, colaborar con vos para que esta Copa Galicia poda disputarse, tamén no Pazo de Deportes aquí en Lugo, e esperemos pues, que sexa todo un espectáculo e que esta presentación sirva tamén pues, de acicate para que a xente pues, empece a mercar as entradas, porque creo que a partir do día de hoxe pues, do Luz pues, salen á venta, pues, espero que sexa todo un éxito e pues, mantes un parelamentos. Nada máis, saudar a Salva, a Tito, bueno, representantes de todos os clubs, esperar pues, que sexa, como digo, por supuesto, un éxito. Nada máis. Presidente. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al anfitrión, a la Xunta, a todos los responsables de deporte, a José, a Diego y, como no, al presidente, y bueno, dar digamos que la bienvenida y las gracias a todos los representantes de los clubs, que esto quiere decir tanto a Tito como a Héctor, a Salva y a Charlie. Orense ha disculpado su presencia, pero esto habla del interés que día a día va tomando la Copa Galicia. Yo creo que en los últimos años, con la celebración en Lugo, hemos dado un salto de calidad en cuanto al interés que tiene esta competición. Sabemos que los clubs cada día tienen más interés en, digamos que, integrar dentro de su sala de trofeos este trofeo, y todos los que estamos aquí hemos tenido la suerte pues, de disfrutarla de muy distinta manera, como jugadores, como entrenadores, como directivos, y estamos tremendamente encantados. Gracias especiales a mi querido hermano José Ramón Ferreiro y a mi otro hermano Manuel Sánchez, aunque menos porque me pegaba más, que jugaba más cerca de él y lo cogía menos, pero muchas gracias porque creo que dan una relevancia especial a este acto. Sabemos del morbo y la expectación que está despertando todo este sorteo. Hay pues intereses cruzados y yo creo que esto es muy positivo para el baloncesto. Solamente quiero acabar diciendo que es un tremendo placer desarrollar esta actividad en una ciudad de baloncesto como es Lugo, en la cual, bueno, pues tanto Rubén como Óscar son, digamos que, la cabeza visible de toda esta organización en la ciudad en este momento para este evento, y quiero decir que, en contra de otras ciudades que existen más problemas, aquí todos son facilidades y los únicos problemas que tenemos es que donde hacemos la cena o la comida del día anterior. Y esto es fantástico porque vamos a jugar en unas condiciones fantásticas, con público y además con, bueno, pues con el aliciente digamos que añadido este año de la presencia de Básquet Coruña, de Leima Coruña en esta competición. Creo que todos los equipos van a estar a tope, y este año además va a tener un aliciente especial porque siempre se da la circunstancia de que todos los equipos empiezan la pretemporada de forma irregular, de forma distinta, en épocas distintas, y esto conlleva que muchos equipos a veces vengan con menos preparación que otros. Aquí este año se da la circunstancia de que todos los equipos ya estáis entrenando, que las plantillas están prácticamente cerradas y confeccionadas. Creo que falta en Orense un jugador, el resto ya está todo más o menos organizado, y estoy convencido de que va a ser la Copa Galicia de las sorpresas. Estoy plenamente convencido. Muchas gracias a todos, nada más que decir, y a vosotros. Sí, ahora brevemente voy a explicar un pouco o procedimento. Primeiro quería dar as gracias tanto á Xunta personalizada na persoa do delegado territorial da Xunta por o seu apoio incondicional a todo este tipo de actividades, non só esta Copa Galicia, senón actividades que íbamos realizando, e tamén dar as gracias á Federación Galega de Baloncesto por ter depositada a confianza en nós para volver a organizar esta competición tan importante, que para nós supón unha responsabilidade grande de estar á altura de todos estes grandes clubes, do numeroso público que vai asistir a esta Copa e do nivel organizativo que ten a Federación Galega de Baloncesto en todos os seus eventos. Tamén agradecer a Manela e a José Ramón a
a súa presencia neste acto, pois evidentemente lle dá un caché ao mismo que é importante tamén para nós. Vamos explicar brevemente como vai transcorrer o proceso. Temos dúas copas, dous bombos, digamos, un deles, o que teño a miña esquerda, é para os dous equipos en ACB, Río Breogán e Lima Coruña, que lógicamente os cabezas de serie non se podrán enfrentar entre eles en semifinais, e os outro copa pues, será para os equipos del Club Orense Baloncesto do Monbus Obradoiro. Entón, primeiro procederemos, Susana, vamos a axudar a meter os papeles nas bolas. Primeiro procederemos a sacar un equipo de ACB, despois consecutivamente sacaremos un equipo de primeira ACB. Entonces, seguido, unha vez que xa se feito, evidentemente sabemos o segundo emparellamento, pero sacaremos tamén as bolas para que vexades que todos os equipos están metidos nos bombos. Mentras acaban con isto, deciros sí que os horarios xa están precisados, digamos, a semifinal onde participa a Lima Coruña celebrará o venres 20 ás 6 da tarde no Pazo dos Deportes, e a semifinal onde participa o Río Breogán celebrarase a continuación ás 8:30 da tarde no Pazo dos Deportes. Os gañadores das semifinais pois terán a gran final o domingo día 22 ás 6 da tarde. Entón, sen máis, Julio, que animamos? Mandas tú. José Ramón, a TV. Vamos a ver. Energía fría. Vamos allá. Por un lado tenemos a Lima Coruña. Manel. Vamos a ver. Frío. No fría. Está bien. ¿Cuál está bien? La calle bien. Esa es la calle. Esa. Vale. Gira. Vale, sí. Ahí. Monbus Obradoiro. Entonces, Julio, si quieres sacar... No. Ah, Ellos. Lima Monbus, entonces esto ponemos aquí. Sí. Río Breogán. Vamos a empezar.